Imagina estar sentado en tu pupitre, con todos tus compañeros riéndose mientras alguien más fuerte te empuja, te insulta y hasta escupe en tu cara. Ahora imagina que ese alguien cree que nunca, jamás, vas a defenderte. Mi nombre es Brendom, y lo que hice en aquel examen final de ciencias cambió para siempre la historia de un matón que pensaba que estaba por encima de todos. Si alguna vez fuiste subestimado, humillado o ridiculizado por ser diferente, quédate. Porque esta historia no es solo de dolor, es de justicia. Dale like, suscríbete y comenta tu experiencia. Aquí no contamos simples relatos, aquí vivimos venganzas que saben a libertad. Mi nombre es Brendom. Siempre fui el tipo de chico que prefería la compañía de los libros a la de los balones de fútbol, el silencio de una biblioteca a el ruido de las fiestas, y la lógica fría de un código de programación a los gritos del pasillo de la escuela. En mi mundo, los números eran amigos fieles que nunca te traicionaban, y los programas de computadora eran aventuras infinitas donde yo era el arquitecto de mi propio universo. Pero en la jungla de asfalto y hormonas que era la escuela secundaria, nada de eso importaba. Allí reinaban los músculos, las carcajadas falsas y los capitanes de los equipos deportivos. Y entre todos ellos, había uno que destacaba como un rey sol en un firmamento de estrellas menores, Marcelo. Era alto, atlético, con una sonrisa arrogante que parecía ensayada frente al espejo y un séquito de seguidores que lo aplaudían aunque dijera la estupidez más grande. Para ellos, él era un héroe, un semidios. Para mí, era una pesadilla diaria. Desde el primer año de secundaria, por alguna razón que nunca entendí, Marcelo me eligió como su blanco personal. Al principio, eran bromas crueles, dardos envenenados lanzados en medio del pasillo. Brendom, cerebrito, ¿cuántos libros más necesitas leer para conseguir una novia? ¿O es que te dan alergia a las chicas? Las risas de sus amigos me perforaban los oídos, dolían más que las propias palabras. Pero pronto, las bromas verbales escalaron. Se convirtieron en empujones contra las taquillas, el frío metálico golpeándome la espalda. Se convirtieron en mis libretas y mis libros tirados por el suelo, sus páginas esparcidas como hojas muertas. Y luego, lo peor de todo, los escupitajos. Sentir su saliva tibia y asquerosa resbalando por mi mejilla, frente a toda la clase que observaba en un silencio cómplice, era una humillación tan profunda que nunca, jamás, la olvidaré. Mi estómago se retorcía de una rabia impotente, pero mis manos temblaban de miedo, incapaces de responder. Yo llegaba a casa cada tarde y me miraba en el espejo del baño. ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo defenderme? ¿Qué tengo de malo? Mi madre, una mujer fuerte que trabajaba doble turno como enfermera y llegaba a casa con el cansancio pintado en el rostro, me aconsejaba con la sabiduría de quien ha librado sus propias batallas. Brendom, hijo, ignóralos. Son niños estúpidos. Tú enfócate en tus estudios. Usa tu cerebro, que es tu mayor arma. Un día, te lo prometo, todo ese esfuerzo valdrá la pena y ellos seguirán siendo los mismos idiotas. Pero, ¿cómo explicarle que cada día en la escuela era una batalla silenciosa por la supervivencia, una guerra en la que yo sentía que perdía pedazos de mi dignidad con cada insulto, con cada empujón? El punto de quiebre, el momento en que algo dentro de mí se rompió para siempre, fue un jueves, justo antes del examen final de ciencias. Estábamos en el pasillo, esperando para entrar al aula. Marcelo y su grupo me acorralaron contra las taquillas. Me empujó con fuerza, y mis papeles, mis apuntes de toda la semana, cayeron al suelo. Y cuando me agaché para recogerlos, él, con una sonrisa de puro desprecio, se inclinó y me escupió otra vez, directamente en la cara. El salón entero estalló en carcajadas. Una risa cruel, atronadora. Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí un sabor a hierro en mi boca. Y en ese instante, mientras me limpiaba la cara con la manga de mi camisa, temblando de rabia y humillación, algo dentro de mí hizo clic. No más, me repetí. Pero esta vez, la frase no fue un susurro de víctima. Fue un grito interior, una declaración de guerra. Ya no sería su saco de boxeo. Lo que Marcelo no sabía, en su infinita arrogancia, es que yo no solo era bueno en matemáticas y ciencias. Gracias a un proyecto de informática extracurricular que solo los nerds, como yo conocíamos, tenía acceso a la red interna de la escuela, a sus sistemas, a sus archivos.
Pasé las noches siguientes no estudiando para el examen, sino planeando mi venganza. No quería hacerle daño físico. Eso me pondría a su nivel. Quería algo peor. Quería destruir la imagen de héroe perfecto que él con tanto esmero proyectaba. Quería humillarlo en su propio terreno, delante de su propio público. Ese examen final de ciencias era crucial. En nuestro sistema educativo, determinaba si un estudiante aprobaba o repetía el año. Y Marcelo, a pesar de su popularidad, era un estudiante pésimo. Siempre había dependido de otros para sobrevivir académicamente, plagiaba tareas, copiaba en los exámenes, usaba su encanto superficial para que algunos profesores lo favorecieran. Pero en este examen final, no había escapatoria. Yo sabía, con una certeza absoluta, que Marcelo me iba a pedir ayuda. Y lo hizo. En la mañana del examen, se me acercó en el pasillo, con esa sonrisa venenosa que yo conocía tan bien. Nerd, escúchame bien. Más te vale pasarme las respuestas correctas. Si no lo haces, ya sabes lo que te espera después de clase. Su dedo me empujó el pecho, un gesto de dominación. Yo asentí en silencio, aparentando un miedo que ya no sentía. Pero por dentro, sonreía. Mi plan ya estaba en marcha. Cuando entramos al aula, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las pupilas de todos estaban dilatadas por los nervios. La profesora, la señora Elena, una mujer estricta pero justa, entregó las hojas del examen. Yo resolví cada pregunta con una calma quirúrgica, mi mente clara y afilada. Y cuando sentí la mirada ansiosa de Marcelo sobre mi hombro, incliné mi papel un poco hacia la derecha, fingiendo descuido. Y dejé que copiara. Dejé que copiara cada una de mis respuestas. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, es que mi examen estaba lleno de trampas. Yo había pasado las últimas noches no solo resolviendo el examen, sino preparando dos versiones. Una real, con las respuestas correctas, que guardé en mi mochila para entregar al final. Y otra falsa, la que estaba sobre mi pupitre, con respuestas cuidadosamente equivocadas. Eran errores sutiles, respuestas que parecían lógicas para alguien que no dominaba la materia, lo suficientemente convincentes para que nadie sospechara de una copia descarada, pero todas, absolutamente todas, destinadas al fracaso más rotundo. Marcelo copió con un entusiasmo ciego, convencido de que me tenía bajo su control, de que su poder sobre mí era absoluto. Lo vi terminar su examen, sonreír con suficiencia y entregarlo con la arrogancia de siempre. Justo antes de que sonara la campana, en un movimiento rápido y discreto, yo cambié mi hoja falsa por la verdadera y la entregué. La trampa estaba puesta. 2 semanas después, la profesora Elena entró en el aula para anunciar los resultados finales. El salón estaba expectante. Yo respiraba hondo, con el corazón acelerado, no por miedo, sino por la adrenalina. La profesora comenzó a llamar a los estudiantes en orden alfabético. Excelente trabajo, Brendón. Un 98 sobre 100. Felicidades. Unas pocas palmas sonaron tímidamente. Yo bajé la cabeza, pero por dentro sentí una oleada de orgullo, un calor que me recorrió el pecho. Luego, llegó el turno de Marcelo. Marcelo, la profesora hizo una pausa, mirando el papel con el ceño fruncido. Un 7 sobre 100. El silencio que siguió fue tan denso, tan profundo, que hasta pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Marcelo se levantó bruscamente de su silla, su rostro una máscara de incredulidad. Eso es imposible, tiene que haber un error, yo copié, yo estudié para este examen. Las risas comenzaron. Primero fueron tímidas, ahogadas. Y luego, estruendosas. Una ola de burla que lo ahogó. Su séquito de seguidores lo miraba con decepción, algunos incluso se apartaron de él, como si su fracaso fuera contagioso. Marcelo, el invencible, el capitán del equipo de fútbol, el rey del pasillo, había sido desenmascarado como un fraude. Su rostro, rojo de ira y de una vergüenza que nunca antes había conocido, era un retrato que jamás olvidaré. La profesora Elena, visiblemente cansada de sus excusas y de su arrogancia durante todo el año, decidió que no habría segundas oportunidades. Marcelo tendría que repetir el año. Y como consecuencia directa, perdería su puesto en el equipo de fútbol, el pilar sobre el que se sostenía todo su estatus social.
Su reinado, en cuestión de segundos, había llegado a un fin humillante y definitivo. Esa tarde, al regresar a casa, me miré en el espejo de nuevo. Pero esta vez vi algo diferente. No vi a un héroe, ni a un villano. Vi a un chico que se había cansado de ser pisoteado y que, por primera vez, había reclamado su lugar en el mundo. No había pegado un solo golpe, no había levantado la voz. Pero había logrado lo impensable, derrumbar el castillo de arrogancia de quien me había menospreciado durante años. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Esa misma tarde, mientras yo guardaba mis libros en mi taquilla, dispuesto a irme a casa y disfrutar de mi primera tarde de paz en años, Marcelo me acorraló en el pasillo. Pero esta vez, no había arrogancia en su mirada. No había insultos en su voz. Solo una desesperación cruda, desnuda. ¿Por qué?, me preguntó, su voz rota. ¿Por qué lo hiciste, Brendon? No respondí. ¿Sabes lo que has hecho?, continuó, sus ojos llenos de una furia impotente. Has destruido mi vida. Mi única salida de esta casa, de esta ciudad, era la beca de fútbol de la universidad. Mi única oportunidad. Y tú me la has quitado. Fue entonces cuando me contó la verdad. Me habló de la presión insoportable de su padre, un exdeportista frustrado que lo obligaba a entrenar hasta el agotamiento, que lo humillaba cada vez que no era el mejor. Me contó que su familia perfecta era una fachada, un infierno de gritos y exigencias. Tú no lo entiendes, nerd, me dijo, su voz ahora un susurro. Tú no tienes a nadie que te diga que eres un fracaso cada día. Y entonces, soltó la frase que lo cambió todo. La frase que reescribió nuestra historia. Al menos tú tienes a tu madre. Al menos tú, cuando llegas a tu casa pobre y miserable, tienes a alguien que te mira como si fueras el centro del universo. ¿Sabes cuántas veces te he visto desde la ventana de mi coche, mientras ella te esperaba en la puerta? ¿Sabes cuántas veces he deseado tener eso, solo por un día? Me quedé sin aliento. Su odio, su violencia, no nacían del desprecio. Nacían de la envidia. No envidiaba mi inteligencia. Envidiaba mi libertad. Envidiaba mi hogar, humilde pero lleno de un amor incondicional que él, en su mansión de oro, nunca había conocido. La verdadera razón de su acoso no era que yo fuera débil. Era que, a sus ojos, yo era increíblemente, insoportablemente rico. Rico en algo que su dinero nunca podría comprar. Esa noche entendí que mi venganza había sido mucho más profunda de lo que había planeado. No solo había destruido su futuro deportivo. Le había arrebatado la única vía de escape que tenía de su propia y miserable vida. ¿Sabes qué aprendí? Que la justicia no siempre llega con puños ni con gritos. A veces, llega con una inteligencia fría, con paciencia y con la decisión firme de decir basta. Marcelo pensaba que la fuerza física lo era todo. Yo le enseñé que el cerebro, cuando se usa con estrategia, puede ser el arma más poderosa. Pero también aprendí que, a veces, detrás del matón más cruel, solo hay un niño asustado que odia en los demás lo que más desea para sí mismo. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez viste a un abusador caer por su propio peso, solo para descubrir que su historia era mucho más triste de lo que imaginabas? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu historia. Y no olvides suscribirte para más relatos donde la justicia, y a veces la compasión, dejan de ser un sueño, y se convierten en una compleja y dolorosa realidad.